Bienvenidos, dudas, preguntas, aclaraciones que se requieran. Tenemos una ya en casa. Dime, Denis. Eh, es Gaby, tiene dos preguntas. La primera, ¿qué quiere decir en Éxodos 34:19? Todo mi primer nacido mío es. Ujú. Bueno, está hablando de la primogenitura. Realmente el versículo dice, todo primogénito, todo primer nacido del pueblo de Israel, mío es, dice Jehová. Está reclamando como suyo al primogénito de cada casa. El que abre el vientre materno, el que inaugura el vientre materno, tiene un especial peso para el Señor. Es el heredero de las promesas que vienen hacia su casa. En este caso, nosotros pues quizá no entendemos por el contexto social en el que hemos sido eh, criados, pero en el contexto de hace 4000 años que se estaba levantando en el libro de Éxodo, las familias vivían dentro de una estructura patriarcal, donde el patriarca era el que lideraba todo en casa. Recordemos el patriarca Abraham, que cuando Lot, que ni siquiera era su hijo, sino su sobrino, tuvo problemas y fue, digamos, secuestrado por una banda de merodeadores, Abraham, tengo que ir calentando un poco a poco la lengua. Abraham, Abraham tuvo que ir al rescate de él, como un padre diligente. Él fue, o más bien como un patriarca diligente, fue a rescatar a su sobrino. Entonces el patriarca era el que estaba a cargo de todo, una figura que luego nos haría entender cómo se comporta Dios con nosotros cuando nos adopta como hijos. Es un patriarca fiel que siempre va a estar al tanto de nosotros y de nuestra casa. Entonces, en una familia grande donde había varios hijos, el primogénito, o el que realmente heredaba la primogenitura, que no necesariamente después fue siempre el primero en nacer, por distintas circunstancias esto podía cambiar, el primogénito era el encargado de administrar todos los fondos de la casa. Aquellos que trabajaban, pues ellos se daban por servidos, teniendo pues techo, alimento, teniendo seguridad en casa, teniendo el vestido, teniendo calor, teniendo las condiciones apropiadas de educación dentro de casa. Pero todos los recursos se los daban al patriarca para que los administrara. Y el patriarca a quien le heredaba todo esto era el primogénito. Entonces era importantísimo. Y en el contexto espiritual, pues el primogénito marca la ruta. Yo recuerdo cuando yo hice algunas promesas, niño de 8 o 9 años, de que yo nunca iba a hacer tal y nunca iba a hacer tal otra cosa. Pero después, con el tiempo, empecé a tomar una senda que era totalmente contraria a las promesas que yo había hecho. Y con el tiempo también me di cuenta de que la senda que estaba tomando era la senda que tomó mi hermano mayor. Tanto que al darme cuenta en las fiestas, la marca de cigarrillos que yo fumaba era la misma marca que mi hermano mayor fumaba. La marca de licor que yo tomaba era la misma bebida que él tomaba. Me gustaba la misma música que él, buscaba las mismas aventuras que él llegaba a contarnos que estaba viviendo. Así es que el primogénito marca a los que vienen detrás. Y cuando nosotros hacemos un trabajo con el primogénito, un trabajo de acercarlo al Señor, de guiarlo en la senda de justicia, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, esto es una promesa que cuando el primogénito atiende este llamado a la obediencia, pues los otros quizá a través de un camino que no necesariamente va a ser marcado por la obediencia en el 100% durante el principio de su vida, eventualmente optarán por seguir el camino del primogénito. Entonces, por eso la demanda de Dios de que todo aquel que abriera la matriz sería dedicado a él, tanto de los hombres como de los animales. También dando a entender la dedicación que tenemos que hacer de los primeros frutos al Señor. Los primeros frutos, fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice el proverbio 3, cuando yo dedico a Jehová mi atención y cuando busco obedecerlo, dice la Biblia que yo debo honrarlo con la primicia de todos mis bienes. De esta manera yo estoy demostrando que confío en Él. La primicia es lo primero que tengo. Hay gente que dice, no, yo le voy a dedicar lo último que tengo. Entonces voy a dedicarle la última hora de mi día.
Voy, trabajo, voy, busco negocio, voy, salgo a la calle, hago deporte, veo películas, voy al cine y todo, y ya cuando llego a la cama, ¿a dónde era que estaba mi Biblia? Y abro la Biblia y quedo dormido en medio capítulo. ¿Por qué? Porque le dediqué lo último, lo que me sobraba. A Dios debo dedicarle las primicias, lo mejor, lo primero de mi vida. Entonces, en esta enseñanza también espiritualmente nos está diciendo que lo primero de nuestro fruto debe ser dedicado a Él. Igual, con respecto a la ofrenda. Dentro de mi presupuesto, lo primero que debe estar es la ofrenda. Quizá, sobre todo para los nuevos, suene como que estoy pagando y dándome el vuelto, pero realmente lo que estoy llamado es enseñar la palabra de Dios. Y a veces yo no estoy viendo el beneficio de ofrendar y el beneficio de la muerte que implica esto, porque no estoy muriendo, estoy dando la limosna, estoy dando lo que me sobra, lo que no me afecta en nada, sino que no corro ningún riesgo yo con eso. Cuando doy la primicia, doy lo primero que saco es eso. Entonces estoy verdaderamente logrando la bendición espiritual que este versículo conlleva. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra? Sí. La segunda pregunta sería si podrías profundizar un poco en Levítico 12, del 4 al 5. Ajá, vamos a ver qué dice. Levítico 12, del 4 al 5. Dice: Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a la separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Bien, estamos hablando del tiempo de la ley, estamos hablando de las leyes para la purificación. Quizá confunde nuevamente cuando interpretamos la Biblia, es importante tener en cuenta el contexto social, el contexto cultural, el contexto de los pactos que se habían trazado. Porque en el momento en que hablamos de inmundo, pues es una palabra pesada para hoy nosotros en el año 2023, decir que alguien es inmundo. Realmente eran reglas para la separación que tenían que tener las personas que bajo alguna circunstancia perdían su pureza o su santidad. En este caso está hablando acerca de la mujer que después del parto tenía una cuarentena por el desorden hormonal que un parto produce y por la cantidad de menstruación que después del parto produce, y había reglas de purificación. Más de esto, pues, para efectos prácticos de nuestra vida hoy en día, lo que podemos decir es que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, y su sangre nos hizo puros a nosotros, nos hizo santos y nos separó para el proyecto que Él tiene con nosotros. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan allá, Erika? Vamos a ver, Rodrigo. Gracias. Hola. Hola. Bueno, en estos días estaba conversando con un amigo de la iglesia, estábamos tratando un tema que teníamos que atender los dos. Y graciosamente, o sea, él me decía, no, bueno, aunque yo creo que Cristo ya viene. Entonces yo le decía que justamente yo también en estos días había tenido como un pensamiento así, por X motivo. Entonces, nada, ese día tuvimos como esa conversación y al día siguiente, justo al día siguiente, yo venía leyendo Mateo y leo la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Mateo 24, ¿no? Entonces, cuando termino de leer, o sea, voy leyendo y aquí llego a donde dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, claro, como venía de la conversación del día anterior, yo me quedé ahí y me detuve un momento como que, bueno, pero es cuando no pensáis. Quería entender bien a qué se refiere, si así ya lo estamos pensando no sucederá o cómo, o sea, a qué se refiere esta parte del capítulo. Sí, está dando a entender, bueno, precisamente esto era como el deseo a conocer de todo creyente la historia. ¿Cuándo va a ser la venida de Cristo? Según de Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hay quienes dicen, pero ya no vino, se tardó. O sea, tiene 2000 años de estar esa promesa. Dice, sino que Él es paciente para con nosotros. Bueno, dice, de hecho ellos preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, ya pasaron demasiadas generaciones esperando la venida y no ha venido. Realmente Él dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Él hubiera venido hace 20 años, yo no estaría salvo. Yo hubiera tenido que pasar por la tribulación que vendrá el día justo después de su venida. Realmente,
para que tengamos claro la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo es después de la gran tribulación. Lo que sucede 7 años antes de su venida es, vamos a decir, una venida parcial. Él viene hasta las nubes y se encuentra con la iglesia. ¿Ok? Eso es lo que estamos esperando las iglesias de toda la generación, no solamente nosotros. De hecho, los apóstoles en la última reunión que tuvieron con Jesús le preguntaron, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, solo el Padre tiene claridad del día de su regreso, del regreso del Hijo. Solo Él conoce exactamente cómo se va a completar el plan. Ahora, dicho esto, la naturaleza de los acontecimientos desde el Edén hasta ahora nos ha mostrado que hay una secuencia en los eventos. Nada ocurre de repente y porque sí. Todo va obedeciendo a un orden que va tomando forma dentro de la voluntad de Dios. De hecho, Él mismo, cuando pone en orden la creación en 7 días, Él pudo haberlo hecho en un instante y que el hombre apareciera de repente en medio del Edén. No, Él empieza a tratar ordenando la tierra por completo en 5 días. Al 6º día crea al hombre y al 7º lo invita a su reposo. Entonces vemos en Dios una secuencia, un orden de trabajo, es parte de su carácter. Asimismo, todo lo que ha ocurrido, todo va ocurriendo dentro de una agenda que Él tiene. Entonces, para que Jesucristo regrese, tienen que cumplirse varias condiciones. Él hace comparaciones, como por ejemplo, dice que el día de su regreso va a ser como en los días de Noé, donde el pueblo que rodeaba a Noé vivía como quería. No tenían ningún respeto por lo sagrado. Se casaban y se daban en casamiento, dando a entender que hacían lo que querían y que no tenían ningún reparo por lo moral o por lo inmoral. No consultaban a Dios en nada. Entonces, nos da a nosotros la indicación de que así va a ser en el momento en que Él regrese por segunda vez. También nos deja saber que, como en los días de Lot, cuando Él trajo fuego sobre Sodoma y Gomorra, así será la venida del hombre. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Entonces, paréntesis, Él nos empieza a dar figuras de cómo será el día de su regreso, para que nosotros entendamos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su carácter es el mismo. Él no va a alterar su carácter. De hecho, en Hebreos 6 dice que nosotros tenemos 2 cosas inmutables. Una es su nombre y otra es su palabra, que no puede cambiar. O sea, el sello de su promesa, su juramento sobre su palabra, es imposible que Dios mienta. Y esto nos da a nosotros un fortísimo consuelo. Nos deja saber exactamente cuáles son los linderos en los cuales nosotros podemos movernos para entender a lo que Dios quiere que sepamos. Entonces, cuando dice que en los días de Lot, podemos ir a buscar en los días de Lot qué fue lo que sucedió para entender el carácter de Dios y cómo será el día de su regreso. Y dice que en los días de Lot, Dios fue, de hecho, llegó a casa de Abraham, acompañado de otros 2 ángeles, y Abraham le ruega a Dios, si recuerdan la negociación, si encontrare 50 justos, y si hubiera 40, y empiezan un regateo a Abraham ahí, que parecía costarricense. Regatea y regatea y regatea y regatea. Hasta el final, cuando llega a 10, dice, está determinado el juicio, y Abraham se queda satisfecho con los 10. Los ángeles van y es tal el nivel de inmoralidad que hay en Sodoma y en Gomorra que los hombres se agolparon fuera de la casa de Lot pidiéndole que sacara a los forasteros que estaban para conocerlos. Conocerlos no eran que eran muy corteses, querían saludarlos, bienvenido, buenos días, buenas noches, venimos a darle la bienvenida y queremos conocerle. Conocerlo era agredirlo sexualmente. ¿Ok? Entonces, y nadie veía eso como malo. Entonces, ahí vemos una particularidad. En los tiempos de Lot,
que hoy ya empezamos a notar. Empezamos a notar que ya ahora un niño menor de 12 años puede decidir si es hombre o si es mujer. Y aquel que diga que eso está mal es visto como prácticamente un terrorista. Vengo de México la semana pasada y me pareció increíble ver la normalidad con que dos hombres andan caminando de la mano por la calle, o dos mujeres. Sin embargo, ya el ojo se acostumbró, ya los estándares cambiaron, ya lo que antes era corrupto, hoy es progresismo. Hoy todo ha cambiado. Entonces, pareciera que a nivel mundial las cosas están empezando a asimilarse a lo que en otro tiempo produjo un juicio. Si recuerdas, en el tiempo de Noé vino un juicio que detuvo eso. Y Dios sacó a Noé y a su familia. En los tiempos de Lot vino un juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios previo a eso sacó al justo Lot y a su familia. Entonces, Dios está diciendo de la misma forma, siguiendo el mismo patrón, un día vendrá un juicio, ahora sí, a toda la humanidad. Hace 40, 50 años hablar de toda la humanidad era imposible. No existía toda la humanidad, existían un montón de países donde la gente pensaba de una forma allá, o comían un chocolate de un tipo allá. Yo para comerme un sneaker tenía que esperar a que mi tía viniera de Estados Unidos y nos trajera sneakers. Ahora lo compro en el chino de la esquina. ¿Entienden el efecto que se llama globalización? Ahora todos como uno solo pensamos igual. Poco a poco, ahora esto es un gran pueblo con principios iguales. Hace 2, 3 años la OMS estaba gobernando por encima de los gobiernos, diciéndole a la gente cómo comportarse, diciéndose que se tenían que quedar en casa, diciéndole que tenían que vacunarse, diciéndole que tenían que cumplir con ciertas reglas de cuarentena, etcétera, etcétera. Ya los gobiernos locales están subordinados a instituciones mundiales. En fin, ¿por qué? Porque poco a poco el mundo va girando y los componentes se van acomodando. Eso es lo que podemos saber. Les decía yo que un amigo me invitó a ver la organización de un evento masivo que estaba haciendo, un concierto masivo de 35,000 personas. Y fui varios días a visitar el estadio donde iba a hacer ese concierto. El primer día no había nada, el segundo día había como unas láminas que cubrían el césped, el siguiente día ya habían sillas desordenadas por otro lado, luego ya había una tarima media armada y así, hasta prácticamente el último día de la prueba de sonido donde estaba todo ordenadito y lo único que faltaba es que el artista saltara en escena. Entonces yo, aunque no supiera el día en que el artista y la hora en que el artista iba a salir en escena, digamos que lo hubiera ignorado, yo podía inferir que estaba pronto, que era inminente su regreso. ¿Por qué? Porque las cosas se iban viendo ya puestas en su lugar. ¿Ok? Hasta ahí te puedo decir yo con respecto a la venida de Cristo. Hay señales que nos dicen que está más cerca que antes, eso definitivo. Pero también te debo decir que es un error andar tratando de adivinar la fecha. Es un error que nos puede distraer inclusive de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque, como leíamos en Hechos 1, el Padre tiene en su sola potestad el día de su regreso. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Nos dice velad, velad. Ahí mismo en Mateo 24 que tú citabas, en el versículo 42 dice velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué nos está invitando? A dormir 364 días del año y adivinar cuál es el día en que el ladrón va a entrar a casa. No. Vivir todos los 365 días como si el ladrón fuera a llegar. ¿Cómo? Con la escopeta detrás de la puerta, esperando a que el ladrón entre. Velando, velando. Para efectos espirituales, ¿qué significa velar? Vivir tú y yo y toda la iglesia como si Cristo regresara hoy. Es decir, si yo tuviera certeza de que Cristo regresa 28 de septiembre de 2023,
Entonces, ahí es donde hay que empezar a ordenar la vida. El resto del año puedes vivir como quieras y no es esa la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que tú vivas todos los días como si fueras ese día a entregar cuentas. Además, puede ser que no llegues a ese día. Puede ser que Él te llame antes. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, le dijo, bueno, en la parábola del hombre rico. ¿Y lo que has acumulado? ¿Para quién será? O sea, has vivido toda tu vida para acumular cosas. Y esta noche vienen a pedir tu alma. No te has preparado para ello. Así es que eso es lo que nos corresponde. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Dice el versículo 45, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento, usando una parábola comparando un señor que se va de su casa y le deja una asignación a sus siervos, y sus siervos todos los días viven ordenando la casa como si el Señor regresara ese día. ¿Para qué? Para que cuando regresara lo encontraran haciendo como debían, siendo fieles, siendo prudentes. ¿Recuerdan en la senda de la sabiduría? Perdón, las columnas de la sabiduría, una era la prudencia. La prudencia era vivir anticipando lo que ha de venir, ser prudente, vivir como si lo que ha de venir se fuera a manifestar. Entonces, esto es una enseñanza gigante que poco a poco vamos a ir compartiendo, pero mi determinación como creyente es vivir como si Cristo regresara hoy, todos los días. Me puedo distraer, hay muchas trampas en el camino. Entonces puedo meterme poco a poco en andar averiguando y quién es el anticristo, y ya se manifestó qué sé yo, en China tal cosa, y la bomba que pusieron en Croacia, y el tren que explotó en India, y empezar a ver factores y andar haciendo un trabajo de Sherlock Holmes, buscando algo que solamente me va a distraer de la atención que le debo tener a la palabra de Dios. Un día un hombre se convierte, lo cual me dio muchísimo gozo, y empezó a dar pasos en la fe, lo cual me dio más gozo, pero de repente un día llega y me cuenta, me dice, no sabes, andábamos en tal provincia sacando demonios. Y yo, me dolió tanto escuchar que existen los demonios, claro que existen. ¿Existen las personas endemoniadas? Claro que existen. En 18 años de creyente no he visto ni una, gracias a Dios. En fin, lo que tú busques encuentras. El punto es, el Satanás me va a dar a mí oportunidades para que yo deje de tener mi corazón donde debo y me distraiga. Entonces, Guille, ¿a dónde pongo el corazón? Lo pongo en, qué sé yo, en las doctrinas, lo pongo en las lenguas, lo pongo en el regreso de Cristo, lo pongo en los demonios. ¿Dónde pongo el corazón? ¿Dónde mi corazón va a estar seguro? En un solo lugar. En ir por el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. Ahí vas a estar a salvo. Predica el evangelio, gana las almas, usa todo lo que tienes, tu vida entera, para ganar las almas. Eso te mantendrá a salvo. Dios no nos envió, de hecho Pablo dice, no, porque no me envió Cristo a bautizar, ni siquiera dice yo bautizo, algunos se han bautizado, dice en la iglesia de Gálatas, de hecho cita a algunos como diciendo, no me acuerdo a quién más se ha bautizado, pero yo no vine a eso, yo vine a predicar el evangelio. Entonces, prediquemos el evangelio, concentrémonos en eso, y si efectivamente el regreso de Cristo es en septiembre de este año, dentro de 50 años, nos va a encontrar velando, haciendo lo que Él nos envió a hacer. ¿Ok? Bien. Una pregunta más para concluir. ¿Hay preguntas acá en casa? ¿No hay? La semana pasada Yeo respondió todas, asumo. Bien, Yeo. Así me gusta. Fiel. Bueno, allá tenemos a Donaldo. A Donaldo, amigo. Hola, Guille. Hola, Donaldo. Bienvenido de vuelta. Gracias. Guille, por su definición, el tema de los gentiles me causa algo de confusión. Te había hecho la pregunta y necesito aclararla. Aquí en la Biblia, por lo menos en Juan y en Hechos, habla mucho de los gentiles, pero me confundo un poco por su definición. Te lo vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento, judíos y gentiles. Es la diferenciación que hacen los judíos, precisamente a todos aquellos que no vienen del linaje de Israel. Todos aquellos que son nacidos fuera del linaje de Israel, ellos le llaman gentiles, básicamente el resto del mundo para ellos. ¿Sí? Bien. Creo que da tiempo para otra más. No hay. Nunca me había pasado esto. Ahí está Mica. Asumo que es que Diego dejó todo clarito y no fue que se dieron vacaciones de su lectura.
Hola, Guille. En primera de Juan 5:16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entiendo que el pecado de muerte es cuando rechazas la salvación. No, Pero, no es ese. Ok. Entonces tampoco. tengo dos preguntas. Ajá. ¿Cuál es el pecado de muerte? Y por qué dice, por el cual yo digo que no se pida. Ujú. Bien. La segunda pregunta es ¿por qué dice que no se pida? Ok. Bien, el pecado de muerte no es un pecado en particular. Recordemos que Dios vino a pagar por todos los pecados del hombre. ¿Ok? Y cuando el hombre rechaza el pago de sus pecados, el hombre comete el pecado imperdonable. Es decir, ya no puedo obtener el perdón porque rechacé el pago o rechacé el perdón por mis pecados. Pero el pecado de muerte es un pecado que comete alguien que ya aceptó el perdón de Cristo. Es algo que cometen los creyentes. ¿Ok? Todos los pecados fueron cubiertos con la cruz, pero hay una conducta de rebelión en contra de la voluntad de Dios que permanece y permanece en el hombre y sigue dándole la espalda a la instrucción del Señor de regresar y de arrepentirse, que hace que Dios en un momento de su vida determine ya no hay remedio. Y no hubo ya remedio. En Génesis 6, esa fue su determinación sobre la humanidad entera en tiempos de Noé, como hablábamos ahora. Dice, porque no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y este hombre o este creyente en particular está dando un muy mal testimonio acerca de lo que es ser un hijo de Dios. El mundo usa la vida de este creyente para blasfemar a Dios. Los incrédulos no pueden convertirse por ver el mal testimonio de este creyente. Entonces Dios es paciente, pero cuando hay un impulso de obedecer. Pero cuando hay un impulso de ir en contra totalmente de la obediencia, entonces Dios le dice al creyente, vente, me sirven más aquí arriba que allá abajo. Saúl, por ejemplo. Saúl fue dando pasos y pasos y pasos en su rebeldía, en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios se apartó de él, siguió adelante, cayó en la hechicería al punto en que invocó a los muertos, etc. Fue totalmente en contra de lo que él sabía que debía vivir. Y ahí, ese día, el profeta Samuel le dice, mañana estarás aquí arriba conmigo. Y el día siguiente, Saúl muere, al punto en que él llega a suicidarse. Entonces, un creyente puede caer tan mal, tan bajo, que Dios dice, lo saco del partido. Ahí no puede estar. ¿Cómo sabemos nosotros cuando esto sucede? Gracias a Dios no lo sabemos. Porque si no andaríamos diciendo, uy, te falta nada. Imagínate. Entonces, bienvenidos. Dios no nos da este discernimiento a nosotros de saber, gracias a Dios. Entonces, realmente cuando vemos a un creyente en una condición de dureza, de negligencia, lo que debemos hacer es, como dice Gálatas 6, orar por él para que él sea llevado al arrepentimiento, buscar de qué manera nosotros restaurarle con espíritu de mansedumbre, etcétera, y orar para que Dios tenga paciencia y misericordia. Pero Él determina cuando esta actitud pues ya llegó a un límite, ¿sí?